Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde España, aquí en Mallorca, Islas Baleares. Soy Mamen de la Cruz y quiero darte la bienvenida a este nuevo espacio de Vive con Alma. Antes de comenzar, me gustaría recordarles muy brevemente quién soy y por qué estoy aquí. Durante muchos años he acompañado a personas en sus procesos de cambio y transformación, pero transformaciones tanto personales como familiares y también transformaciones comunitarias, porque he trabajado en proyectos de cooperación y desarrollo y me he formado en diferentes disciplinas relacionadas con el desarrollo humano y siempre he sentido una profunda curiosidad por comprender cómo vivimos, por qué sufrimos y qué sentido tienen todas las experiencias que nos van sucediendo. Todo este recorrido me llevó a escribir mi primera obra, Vivir con Alma, un viaje en 22 pasos. Estos 22 pasos están inspirados en los 22 senderos del árbol de la vida. Con todo ello, me llevó a crear un entrenamiento de vida inspirado en estos 22 pasos. Un entrenamiento que pretende ayudar a comprender ese lenguaje de la vida y a descubrir qué viene a enseñarnos cada experiencia. Y esa es la invitación que quiero hacerte hoy, que recorramos juntos, paso a paso, este entrenamiento de vida, que nos hagamos preguntas, reflexiones y que aprendamos a mirar nuestra vida desde un lugar totalmente diferente. Si quieres seguir profundizando en este camino, puedes encontrarme en Instagram como Mamen_de la Cruz, donde comparto reflexiones, herramientas y todo ese recorrido de vivir con alma. Ahora sí, empezamos. La semana pasada comenzamos este viaje hablando del primer paso, la respiración. Hablamos de algo que hacemos desde el primer segundo de vida y que, sin embargo, es probablemente a lo que menos atención prestamos, porque la respiración no solo nos mantiene vivos, es que, repito, podemos estar días sin comer, horas sin beber, pero no podemos estar sin respirar ni un segundo. Entonces, esta respiración nos cuenta mucho cómo estamos viviendo esas situaciones, porque la respiración es algo que se queda dentro en cada experiencia que tú vives. Y así vas programando esa respiración en todas las situaciones de tu entorno, personales, familiares. Todo está dentro de ese programa de respiración con el que estás llevando el día a día. Pero hoy quiero invitarte a dar un paso más. Quiero hablarte de algo que todos hacemos, absolutamente todos, tú, yo, cualquier persona. Y da igual la edad, el trabajo o el lugar donde haya nacido. Todos juzgamos. Y no me refiero solamente a juzgar a los demás. Me refiero, sobre todo, a cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Porque, si te fijas, muchas veces somos nuestro peor juez, nuestro peor enemigo. Hay algo que siempre digo y es que no hay peor enemigo que nosotros mismos, ni mayor rival que nosotros mismos. Nos exigimos, nos comparamos, nos decimos que no somos suficientes, que todavía no estamos preparados, o que ya es tarde, o que no valemos. Y llega un momento en el que ni siquiera sabemos si esa voz que escuchamos dentro de nosotros es realmente nuestra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a lo que pudieran pensar los demás? Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has querido hablar y te has callado? ¿Cuántas veces has querido cambiar de trabajo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has querido terminar una relación y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has querido empezar un proyecto y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has querido empezar a estudiar algo nuevo y no lo has hecho? ¿Por qué? Porque apareció una voz que te dijo, ¿y si sale mal? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres capaz? ¿Y qué van a pensar? ¿Y si no estoy seguro? ¿Y si sale mal luego cuando lo hago? Es que lo curioso es que esa voz parece muy convincente, pero casi nunca nos preguntamos de dónde viene. Porque esa voz no nació contigo. Cuando tú llegaste a este mundo, no te comparabas con nadie. No pensabas que eras mejor o peor.
No te preocupaba tu físico, no te preocupaba tu dinero, no te preocupaba si eras suficientemente bueno o no. Eso lo aprendimos. Y aquí está una de las reflexiones más importantes que quiero compartir contigo hoy. No nacemos juzgándonos, aprendemos a hacerlo. Y si lo hemos aprendido, también lo podemos desaprender. Esa capacidad la tenemos todos. La pregunta no es si puedes. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Porque desaprender requiere algo que quizá sea lo más difícil de entrenar. Amor. Amor para mirar nuestra historia sin culpa. Amor para aceptar nuestras heridas sin quedarnos a vivir en ellas. Porque muchas veces nos atrapan las emociones. Nos quedamos en ese dolor, en esa rabia, en ese enfado y lo vamos prolongando en diferentes situaciones de nuestra vida. Y eso nos lleva a enjuiciar. Pero es que se necesita amor para dejarnos de castigar por todo ello, por todas esas vivencias o las vivencias también de otras personas. Y empezar a abrazar lo que podemos llegar a ser. Porque para eso necesitas amor propio. Y cuando tú tienes amor propio, puedes empezar a entender y comprender mucho mejor el amor hacia los demás. Porque cuando aprendes a mirarte y a tratarte con amor, dejas de necesitar el juicio para sentirte seguro. Y créeme, o compruébalo por ti mismo o por ti misma, que ese juicio te hace creer que te protege, o te hace creer que tienes razón, incluso que eres más fuerte. Pero esa seguridad es solo un disfraz. Un disfraz que te hace creer que ese juicio es real, cuando solo es tu mente emitiendo ese pensamiento que lo está convirtiendo en realidad, por una percepción tuya, por una emoción tuya. Pero si empiezas a preguntar, ¿cuánto tiempo de mi vida estoy perdiendo en enjuiciar? No solo a los demás, sino a mí. ¿Cuánta energía gastamos al día en lo podré hacer, no lo podré hacer, en esto no es para mí, esto sí que es para mí? Estamos constantemente enjuiciando en vez de disfrutar del momento y del proceso. Porque tenemos unas expectativas mucho más elevadas o superiores a lo que realmente sentimos. Porque nos gustaría que fuera de una manera, pero si no se nos da como nosotros queremos, ahí es cuando entra el juicio. ¿Por qué a la otra persona sí y por qué a mí no? ¿O por qué la otra persona ha podido y yo no puedo? Entonces, nos vamos otra vez a esas emociones que en vez de hacernos avanzar y evolucionar, nos retienen. Entonces, vuelvo a decirte que son disfraces para que los mires y veas realmente cuál encaja mejor contigo para seguir evolucionando. Porque si no te estás tratando con amor propio, no vas a poder dejar de enjuiciar, y esos pensamientos totalmente intrusivos van a seguir entrando dentro de ti y no te van a permitir conectar con la vida, conectar con la persona que tienes delante, conectar con tu familia, conectar con tus amigos, con tu entorno, con tu trabajo, porque no estás conectando contigo, te estás llevando por un juicio de una percepción que tú tienes y la estás haciendo realidad. Entonces, quiero invitarte a esa reflexión sobre si ese juicio te está permitiendo evolucionar o quedarte más atrapado en ese momento, en esa situación o en esa vivencia que sigues arrastrando durante años. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí, en Vive con Alma. Y aquí continuamos en Vive con Alma.
hablábamos sobre el juicio y cómo desde pequeños empezamos a escuchar frases que, sin darnos cuenta, van construyendo nuestra forma de mirar la vida. Frases como cuidado con eso, no hagas el tonto, o no molestes, incluso no llores, eres demasiado sensible, o tú no sirves para eso, o mira qué bien lo hace tu hermano o tu hermana, compórtate, así no es. Y poco a poco vamos creyendo que para ser queridos tenemos que encajar, que para ser aceptados tenemos que responder a unas expectativas. Y sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos quiénes somos para empezar a preguntarnos quiénes deberíamos ser. Y es que ahí empieza una lucha muy silenciosa, porque ya no vivimos desde nuestra esencia. Vivimos como intentando cumplir un personaje. Y es que quizá algunos de los que estáis escuchando crecisteis en una familia donde nunca os dijeron que podíais conseguir lo que soñabais. Quizá cada vez que queríais hacer algo nuevo, alguien respondía, eso es muy difícil, o eso no da de comer, eso no es para gente como nosotros. Y claro, un niño no cuestiona eso, un niño se lo cree, porque sus padres son su referencia. Y esa frase, repetida durante años, termina convirtiéndose en una creencia. Igual que si tú le impones también a una persona, a un niño, a una niña, desde pequeño, lo que quieres que sean. No estás valorando las capacidades de ese niño o esa niña. Entonces, después, ese niño o esa niña se va desarrollando y todas esas frases que le vas diciendo o que vamos integrando se repite durante tantos años que termina convirtiéndose en una creencia. Y claro, después llegas pues a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años y dices, es que yo no puedo. Pero quizá no eres tú quien está hablando. Está hablando aquella frase que escuchaste hace 30 años. O imagina otra situación, una niña que siempre escuchó que era demasiado sensible. Un niño o una niña que lloraba por todo o que era demasiado intensa, intenso, y con el tiempo deja de expresar lo que siente. Empieza a callarse. Empieza a pensar que sentir está mal. Y años después llega diciendo, no sé qué me pasa, no sé lo que siento. Y claro, lleva media vida intentando no sentir. ¿Cómo va a reaccionar ahora a sus emociones? Y es que aquí no hay culpa. No se trata de señalar a los padres, al entorno. No, porque ellos hicieron lo que supieron con las herramientas que tenían y, de hecho, pues estaban así para que tú realmente te dieras cuenta de quién quieres ser, porque esa es la cara B de la vida. Te pone esas situaciones para que tú puedas ver la otra cara. Y es que igual que nosotros hacemos hoy lo que sabemos con las nuestras, más bien se trata de comprender. Porque cuando comprendes, dejas de luchar contra tu historia y empiezas a transformarla, entendiendo que ha tenido que ser así, pero que tú eres mucho más que todo eso que te han contado. Y es que ahí es donde la vida va cambiando, se va transformando, cuando tú decides comprender y aceptar que ha tenido que ser así. Porque la vida no cambia cuando cambia lo que ocurre fuera. Tú no vas a cambiar a tu entorno, pero sí vas a cambiar tu manera de pensar y actuar en base a lo que tú estás viendo. Porque la vida cambia cuando cambia la forma en la que tú interpretas lo que ocurre. Y eso es maravilloso. Porque significa que siempre tienes una oportunidad
siempre. Aunque hayas vivido una infancia difícil, aunque hayas tenido pérdidas, aunque hayas sufrido, aunque hoy sientas miedo, siempre, siempre existe una posibilidad distinta de mirar aquello que te ha pasado. Y aquí es donde muchas personas me dicen, Mamen, pero es que la vida me ha puesto situaciones muy difíciles. Y yo les digo, no lo dudo, porque la vida nos pone situaciones difíciles a todos. La diferencia está en qué hacemos con ellas. Porque una misma experiencia puede romper a una persona y despertar a otra. La situación es la misma, lo que cambia es la mirada. Y esa mirada también se entrena. Por eso siempre digo que la vida es un entrenamiento, no porque tengamos que convertirnos en alguien diferente, sino porque cada experiencia nos da la oportunidad de aprender a mirar desde otro lugar. Y sí, quizá eso nos va cambiando como persona, pero para mejorar, para evolucionar. Y entonces me hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida perdemos juzgándonos? Y no solo juzgándonos a nosotros, juzgando a los demás. ¿Cuánto tiempo perdemos hablando de lo que hace uno o de lo que deja de hacer otro, de cómo vive aquel, de que por qué aquella persona toma esa decisión y por qué no ha tomado la otra y por qué se viste de esta manera y no se viste de la otra? Imagínate toda esa energía puesta en conocerte un poco más, en descubrir para qué has venido tú, en apoyar a quien tienes al lado en lugar de competir con él. Probablemente vivimos en un mundo muy diferente de lo que piensa uno a lo que piensa el otro, pero es que estamos en el mismo mundo. Porque si te das cuenta, la sociedad no nos enseña precisamente a ser felices, nos enseña a producir, a ir deprisa, a cumplir expectativas, a compararnos, pero muy pocas veces nos enseñan a escucharnos, a sentir lo que sentimos emocionalmente, a lo que nos pasa, a lo que creemos que para nosotros es la vida. Simplemente la vemos y creemos que es así. Y aquí hay algo que me parece muy curioso. Hablando sobre las emociones básicas con las que vivimos cada día, que son el miedo, la tristeza, la rabia y el asco, ocupan muchísimo espacio en nuestra vida. Y sin embargo, la alegría y el amor parece que tengamos que aprenderlo desde cero. Porque pueden más las emociones negativas que las positivas. Cuando las emociones, que tampoco diría que son negativas, porque no considero que una emoción sea negativa, sino es la que nos enseña a mirar la otra cara, ¿sí?, de la emoción. Entonces, ¿por qué? Porque un juicio casi siempre nace de una emoción que no ha sido comprendida. Una persona que vive desde la envidia va a juzgar. Una persona que vive desde la rabia también juzga. Una persona que vive desde el miedo también va a juzgar. O la persona que vive desde el sufrimiento también juzga. Pero ese juicio no habla de ti. Habla del lugar desde el que esa persona está viviendo. Por eso quiero decirte algo que quizá hoy necesitas escuchar o igual te viene bien. Quien necesita juzgar constantemente muchas veces es porque todavía no se ha atrevido a sentir. Porque sentir es de valientes. Sentir significa dejar de señalar siempre hacia afuera y empezar a preguntarte qué está pasando dentro de ti. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me molesta tanto aquello? ¿Por qué reacciono siempre igual? ¿Qué hay detrás de esta rabia que estoy sintiendo? ¿Qué hay detrás de esta necesidad de tener razón constantemente? Eso requiere mucho más valor que criticar, porque criticar es fácil. Sentarte delante de uno mismo, eso sí que requiere coraje. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio, porque el amor está por encima de cualquier juicio.
El juicio divide, el juicio etiqueta, el juicio condena, pero es que el amor intenta entender, el amor intenta observar, comprender. Y eso no significa permitirlo todo ni decir que todo vale. Significa recordar que toda situación tiene dos caras, la cara A y la cara B. Las dos forman parte de la misma moneda. La diferencia está en cuál eliges mirar, porque siempre tendrás dos opciones, responder desde la herida o responder desde el amor. Y esa elección nadie puede hacerla por ti. Ahí empieza tu verdadera libertad. Respetarte, poner límites cuando sea necesario, perdonar cuando llegue el momento, darte el valor que quizá durante muchos años esperaste que quizá te lo dieran otros. Porque cuando aprendes a mirarte con amor, ocurre algo maravilloso. Cada vez que necesitas juzgar, se abrirá delante de ti una puerta en la que te plantearás si eso lo está haciendo ese ego disfrazado o realmente es algo que necesitas aprender. Porque cuanto menos juzgas, más paz vas a encontrar. Y ahí estará la voz de tu alma diciéndotelo. Y quizá de eso se trata, diría que vivir con alma. No de tener una vida perfecta, sino de aprender a responder desde el amor, incluso cuando la vida te invita a hacerlo desde el miedo. Ahora sí, llegamos al final de este espacio. Me despido. Fue un placer, como siempre, acompañarlos y bueno, me pueden seguir en Instagram. Os recuerdo Mamen_de la Cruz y contactarme para iniciar este entrenamiento de vida en Camino 22. Recuerden vivir y sobre todo, vivir con alma. Adiós y hasta la próxima semana.